Bien, hermanos, hemos leído una porción de la Escritura donde se nos habla de algo muy específico, que si usted me dice, pastor, pero eso está alejado del sexto mandamiento, y yo le voy a decir, ni tanto, mi hermano, ni tanto, está más cerca de lo que usted cree. Así que hemos venido tratando el tema de no dañar a otros. Así que la Escritura hoy nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que la enseñanza de hoy está titulada así: amar al prójimo como a mí mismo. Hemos venido observando una y otra vez cada arista que este mandamiento nos está indicando para no caer en este pecado de no matarás. La Biblia nos enseña entonces el deber positivo que como hijos de Dios debemos tener, y es respetar, es preservar y es desarrollar la vida de nuestro prójimo. Eso nos ha mandado el Señor, eso nos indica en la Escritura que debemos hacer. Nosotros, hermanos, no debemos entrar en una tarea contraria a la Escritura y oponernos entonces a cualquier cosa que interfiera con lo que la palabra de Dios nos está señalando. Entiéndame esto, hermano. Estamos apenas introduciendo este tema y le estoy diciendo, amado, tenga mucho cuidado de no oponerse a lo que Dios dice en su palabra. Es muy fácil, ¿sabe, hermanos? Entrar en discordia con la palabra de Dios sin que usted se dé cuenta. Y ya esto lo vamos a mirar un poco más adelante. Así que, hermanos, el Señor nos ha señalado que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no dañar a otros. Hermanos, en consecuencia de esto, pues el Señor nos ha enseñado que esto es posible, que nosotros como cristianos tenemos esa facultad, que nosotros como cristianos tenemos ese deber, que nosotros como cristianos hemos sido capacitados por el Señor para que podamos amar a nuestro prójimo, pues estamos fundamentados en Dios, estamos fundamentados en su palabra santa. Hermano, solo un cristiano, escúcheme esto, precioso hermano, solo un cristiano respeta, conserva y desarrolla su propia vida por amor a Dios. En consecuencia, solo un cristiano puede amar realmente a su prójimo. Repito ese pedacito. Solo un cristiano puede amar realmente a su prójimo. Ahora la pregunta es, ¿realmente sí lo hacemos así? Si bien es cierto que los cristianos tenemos esa capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado para amar a nuestro prójimo, hay otros que no la tienen. Pero lo más ilógico, digamos que lo más raro sería ver a un cristiano cometer atrocidades contra su prójimo, contra los principios de la palabra de Dios, con argumentos muy bajos, muy pecaminosos, como vamos a ver ahora, y esto parados sobre todos los principios bíblicos que Dios nos ha enseñado. Entonces respondamos el siguiente interrogante. En primer lugar, ¿pueden los no cristianos amar realmente a su prójimo?
pueden los no cristianos amar realmente? Escuche usted ese realmente. ¿Pueden los no cristianos amar realmente a su prójimo? A ver, hermanos, los no cristianos carecen de este centro en su alma. No tienen nada que puede unir su pensamiento en amar al hombre. Pues, como lo hemos visto, como la práctica misma nos ha enseñado, el no cristiano vive rodeado, vive parado en su egoísmo, en donde él vive para sí mismo. Hay una máxima por ahí que se escucha: primero yo, segundo yo, lo que sobre para mí. Y el resto, miren a ver cómo se defienden. Esa es la manera como hoy se hacen las cosas, y lo vemos allá afuera, donde esa es la práctica, hermanos, donde si usted no se cuida, se paran encima suyo. Bueno, ya lo han hecho más de una vez, pero realmente nosotros debemos entender que esa es la práctica de aquellos que viven sin Cristo. Es más, el hombre sin Cristo vive a expensas del prójimo. Es más, hermano, quiero decir que lo que este hombre hace siempre está viviendo de lo que otros hacen. Casi, hermanos, es muy extraño observar que uno de estos cuide, preserve. Muy difícil que eso se vea. Nosotros, hermanos, que estamos unidos al cuerpo de Cristo, debemos manifestar otra cosa que lo que ellos están haciendo. Ellos no están unidos al cuerpo de Cristo, por tanto, no podemos esperar de ellos un comportamiento como el nuestro. Nosotros nos hemos visto retados muchas veces por asuntos con gente como esa que no tiene al Señor. Hemos visto, hermanos, cómo se ha puesto a prueba nuestra fe en aquello de amar a nuestro prójimo. A veces nosotros decimos, bueno, yo debo amar a mi prójimo, pero mi prójimo es ese que está aquí, en este lugar. Los demás ya no son prójimos. Y entonces eso nos estaría diciendo lo mismo que dicen ellos, haciendo una selectiva escogencia, y perdonen esa redundancia, una selectiva escogencia de quiénes son el prójimo realmente para ellos. Y pues obviamente que ellos actúan siguiendo a su líder, a ese líder que lo siguen ciegamente, y su líder es Satanás. Esto se ha convertido por el comportamiento de ellos en una guerra de todos contra todos. O sea, aquí el que primero. Me hace a veces entender, yo veo en Estados Unidos, bueno, no sé si en otras naciones más hagan eso, pero es como una mala enseñanza. Cuando aparecen los viernes negros, ¿se acuerdan ustedes? Toda la gente está esperando a la puerta del centro, del centro comercial, y no es más sino que lo abran, y ¿sabe qué pasa? Mire a ver si el de adelante se deja caer, porque si se cae, los demás lo utilizan de tapete. ¿No es así? O sea, hemos visto eso, y una fea costumbre, hermano. Y yo no sé por qué hacen eso, a la verdad. Bueno, tendrán sus principios para hacer estas cosas, pero la pandemia nos indicó que esto aquí en Colombia no es raro. No es más sino que empezara eso y desocuparon los almacenes. El que primero llegó, primero cogió y no le importó los demás.
Así que a muchos les tocó bregar por papel higiénico, ¿recuerdan? Hermanos, el que primero cogió, primero se llevó, y los demás vean a ver qué hacen. Y uno dice, feo, ¿no? Feo. Eso no es considerar al prójimo. Si no se considera, mucho menos se ama al prójimo. Ahora, hermanos, y esto comenzó desde hace mucho tiempo atrás. Adán estaba tan feliz en el huerto, pero un día su esposa le participó de una comida de la cual él sabía que no debía participar. Y entonces su esposa le participó de esa comida y él se la comió creyendo que haciendo eso con Eva iban a estar más unidos, iban a estar más sólidos en las cosas. Y lo que Adán no entendió fue que pasó exactamente lo contrario. ¿Qué pasó? Hermano, cuando comieron de ese fruto, se equivocó porque ese fruto, en lugar de unirlos, los separó. Ese fruto, en lugar de unirlos en amistad, los hizo enemigos. ¿Recuerdan ustedes? Yo puedo intuir que Adán, allá en el Edén, Eva era su precioso tesoro. Era lo mejor para él. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está el amor de mi vida? Yo me imagino, bueno, estoy exagerando, pero puedo entender, no estaba sino ella, pues el hombre se desvivía en atenciones. Pero no fue más sino comer de estas cosas. Y cuando fue exigido por Dios, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente volteó su dedo contra Dios y contra ella. La mujer que tú me diste, esa fue la que ¿sabe qué? La vendió. Y yo me imagino a Eva también, ay, mi corazón, mi amor, eres el único hombre, y sí lo era. Y bueno, ahí estaba desvivida por Adán, pero ahora en el momento en que comió, ¿qué creen que pensó al ser señalada por su amor de que ella era la culpable? Hermanos, yo creo que esto de ahí para adelante las cosas fueron difíciles y cuando se tiene pecado no se mira al prójimo, no se reconoce el valor de ellos, siempre se estará tratando de pasar por encima de esto. Hermanos, las personas que viven sin el Señor se encuentran separadas de Él y siempre tendrán que trabajar y hacer el bien solo por intereses propios. Eso es lo que nosotros vemos. Solo trabajan para ellos y es porque tienen a Dios simplemente como un complemento. Usted pregunta en la calle, ¿usted cree en Dios? Por supuesto que sí. Ayer, por ejemplo, mirábamos con mi esposa algunos apartes del noticiero antes que nos durmiéramos y veíamos que estaban celebrando dizque la Epifanía y haciendo cosas tan horribles con ídolos y demás cosas. Uno dice, eso es la manera como ellos tienen a Dios. Tienen un Dios que pueden manejar, un Dios que no les obliga a hacer a ellos lo que la Escritura sí nos obliga a nosotros. Hermanos, en ese caso, hermanos, el Señor ya no puede ser el centro de su vida y la meta del pensamiento y el amor no es la verdad en el corazón de ellos. Podemos nosotros, hermanos, tener un amor desinteresado hacia nuestro prójimo, pero solo lo tenemos si primero hemos añadido a Dios a nuestra alma. Cosa diferente. Primero a los Corintios capítulo 13. No lo busque, después lo va a leer en su casa porque me voy a referir al capítulo completo. En ese capítulo completo usted va a encontrar todas las exigencias,
todo lo que el amor hacia los demás nos demanda. Todo. El amor es sufrido, es benigno, no es mentiroso, no busca lo suyo, etcétera, etcétera. Usted va a leer ahí todo eso. Así que, hermanos, esas son las muestras de un verdadero amor hacia el prójimo. La pregunta, ¿la tienen ellos? El amor es sufrido, es benigno, no es egoísta, etcétera. ¿Creen ustedes que la tienen ellos? No. Y sí podemos señalar con toda razón, ellos no la tienen. Esos son malos por naturaleza, y la verdad que sí lo son. Pero no nos olvidemos, hermanos, de nuestra naturaleza también. El apóstol Pablo, ahí en ese capítulo, nos está enseñando que él visualiza a su prójimo como aquel que fue creado a la imagen de Dios y por lo tanto lo ama por amor a Dios. Bien, hermano, lo que quiere decir en otras palabras que nuestro amor a Dios es anterior al amor al prójimo. Si usted, si yo no amo a Dios, entonces no amo a mi prójimo. El mismo apóstol Juan dice: si no aman a su hermano a quien ven, ¿cómo amarán a Dios a quien no han visto? Pero el Señor nos dice lo contrario, hermano. Hay que amar primero a Dios. Lo leímos aquí, hermano. Amarás al Señor tu Dios en primer lugar, y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Bien, hermanos, muchos afirman, no por supuesto en la iglesia, que la primera tabla de la ley no tiene importancia para la moralidad, ya que la creencia de uno en Dios se considera un pasatiempo sin efecto en la actitud de uno hacia su prójimo. Pues solamente la relación con Dios en la moralidad, eso no nos va a servir. Pero lo que estamos diciendo es que es absolutamente lo contrario. Porque la Biblia nos enseña que Dios es Dios y que debemos amarlo a Él primero, por encima de todo. Y a menos que lo hagamos, ni siquiera podemos amar a nuestro prójimo. Amados, otra vez nos encontramos en una situación como se encontró Pedro. El Señor Jesucristo se dirige a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y ustedes conocen la historia. Pedro, ¿me amas? Hermano, dice el Señor, ¿me amas? Y entonces usted allá en su butaca responderá como Pedro, o haciendo un poco más de exégesis a lo que el Señor está preguntando. ¿Me amas primero? ¿Me amas sobre todas las cosas? ¿Soy el centro de tu vida? ¿Soy tu especial tesoro? ¿Sí realmente? Usted responderá allá. Y eso muchas veces se ve cuando nosotros estamos observando el comportamiento de los hermanos. Vemos a nuestros hermanos y decimos, con un poco de dolor en el corazón, por no decir que mucho, cuando vemos a nuestros hermanos haciendo cosas contra su prójimo que no deberían estar aquí y que son una vergüenza cuando se hacen. Y esto no nos lo ha contado nadie, esto lo vivimos aquí. Y estamos rodeados de hermanos que han sido lavados por la sangre de nuestro Cristo. Hermanos que han entendido que Dios es primero que todo. Ya vimos 4 mandamientos con relación a Él. Ya observamos la importancia de Él para nosotros. Y todavía, hermanos, estamos navegando en terrenos difíciles, en aguas profundas,
en aguas peligrosas, o como se diría en nuestro país, estamos caminando por terrenos minados, porque no obedecemos las sagradas escrituras. Amados, hay algo que aquí debe quedar claro, que la falta de amor al prójimo es signo de la falta del amor verdadero a Dios. Pero también es cierto que la falta del verdadero amor a Dios es garantía cierta de la falta verdadera del amor al prójimo. Una cosa con la otra. Aquí tenemos que mirar cómo estamos amando a nuestro prójimo. Decimos, ellos no lo aman porque no tienen a Dios en su centro. ¿Y nosotros qué? Hermanos, ¿qué de esa verdad? Todos los hombres son nuestros prójimos. Todos. Absolutamente todos. Debemos amar a ese prójimo como a nosotros mismos. Es decir, amarlos porque Dios nos dijo que así hay que hacerlo. Pero aquí vamos a entrar en un problema bien difícil, hermanos. Porque no todos los hombres son cristianos. Y los cristianos nos amamos unos a otros en ese sentido único que el Señor Jesucristo un día en su oración hizo por nosotros. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el final. Nosotros como cristianos debemos manifestar ese amor. Es más, Él nos dio un mandamiento nuevo, que nos amáramos unos a otros. Está descrito en Juan 13:34. El Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también, hermanos, porque no solamente vamos a decir, qué rico que Dios nos ama, y que nosotros amamos a Dios, pero aquí hay un pero también. Hermano, que os améis unos a otros. El amor a los hermanos es lo que se distingue, o es lo que nos distingue constantemente del amor de los hombres. Primera de Juan 3:23. Lo reitera el Señor, y este es un mandamiento, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios nos mandó que lo hiciéramos. Hermanos, algo debo aclarar aquí. Dios nos mandó a amarnos unos a otros si el hermano nos cae bien, si el hermano me hace favores, si el hermano al menos tiene cara bonita. Pero si se tratara de eso último, creo que no nos amaríamos. Amados, no depende de qué tiene mi hermano, sino depende de la orden que Dios nos dio. Es una orden que Dios nos dio. Es un privilegio también que nosotros lo podamos hacer. Hermanos, no depende absolutamente aquí de quién es nuestro hermano, sino de lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Pero el modernismo, amados hermanos, está muy interesado en eliminar esta preciosa distinción con el concepto de enseñar la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal del hombre. Es el amor de los hermanos el que permanece eternamente. Por otro lado, el amor de aquellos que no están en Cristo terminará cuando su odio por Dios aparezca en el juicio en aquel día, cuando el Señor los tenga frente a frente. Segundo, el amor a nuestros enemigos.
Si veníamos mirando un poco difícil, cuando se nos dijo que deberíamos amar a todos los hombres, porque todos los hombres son nuestro prójimo, ahora la Escritura nos está diciendo, debemos amar a nuestros enemigos. Y usted podrá así, de manera muy rápida, de manera muy ligera, decir, yo no tengo enemigos. ¿De verdad? Le voy a decir que sí. Hermanos, debemos notar a este respecto lo que significa amar a nuestros enemigos. Pero, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son? ¿Sabe quiénes son? Todos los que no aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde están esos? ¿Dónde están esos? Usted dice afuera. ¿Verdad que están afuera? Y entonces podríamos poner en duda, ¿de verdad todos los que están afuera? Aquí adentro también están los enemigos del Señor. Aquí adentro. El santo deber que tenemos por la irreverencia y por la abominación del impío se basa en esta expresión de David. David un día tuvo que estar enfrentado al Señor en su oración, diciéndole al Señor, mira mi pecado y por favor, si hay algo feo en él, ayúdame con eso. Y en el Salmo 139, versículo 21 y 22, el mismo David dice, no odio, oh Señor, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Y vuelve y se responde David, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Cómo es eso? David observaba que los malos hombres son una nota discordante en el mundo de Dios que opacan la belleza de lo que Dios hizo. Él estaba viendo eso. Pero también nosotros debemos comprender que la vida incluye tener conciencia del mal y de los impíos que manchan el mundo creado por Dios. Eso lo tenemos aquí. Eso está aquí. Sin embargo, mientras estamos en esta tierra, debemos amarlos como criaturas, como portadores de la imagen de Dios, porque así nos ha enseñado el Señor, así nos siguió dirigiendo Pablo y así es lo que tenemos que hacer. Debemos orar por ellos, por si quizá Dios quiera tener misericordia de ellos. Y recuerden, mis queridos, no nos pongamos la flor en la cabeza para distinguirnos de los demás. Un día también fuimos sucios, pecadores y enemigos de Dios. Un día fuimos así, pero el Señor tuvo misericordia. Un día éramos enemigos de Dios y hoy somos sus amados. Muchos de los que hay allá todavía portan la imagen del Señor. Y esos, un día el Señor de aquellos, unos pocos, tendrá misericordia, no de todos. ¿Y dónde están esos, hermano? Ahí está el amor a nuestros enemigos. Orar por ellos. Yo no sé, mi amado, si usted ha caminado viendo aquellos que destrozan la creación de Dios. Y usted dice, esta gente a un lado, esto no sirve. Hermano, ¿quién nos mandó seleccionar? ¿Quién nos mandó decir, este sí, este no? ¿Quién nos mandó? ¿Quién nos dijo eso? La verdad, hermano, que si hay alguien que está haciendo mucho mal, pues hermano, oremos por él. Quizá Dios a ese, él lo quiera rescatar. Hoy nos hemos dado cuenta de cómo este mundo está patas arriba, hermano. Y cada día lo ponen más. No es más sino que usted vaya en esos buses, en los buses verdes. Nosotros tenemos que ir en esos buses verdes. Y en la pantalla ahí que está dirigiéndole a uno por dónde va y cosas así, sale Carnaval de la Diversidad.
y aparece la multitud de colores y el comportamiento más grosero y todo esto de lo que uno dice, uy, ¿cómo es que Dios todavía los tiene aquí en la tierra a estos? Bueno, quizá Dios quiera tener misericordia de ellos. La verdad que uno los ve y a veces dice, ¿cómo es de difícil de tragar eso? Pero bueno, Dios mandó orar por ellos. Pero ¿qué de aquellos que asesinan? ¿Qué de aquellos que cometen fechorías? ¿No podemos orar por esos? ¿No podemos orar? Hermano, Dios nos mandó que debemos hacer esto. Así que como portadores de la bendición de Dios y de saber que hay otros allá afuera que el Señor los pueda rescatar, oremos por eso. Recordemos una de las palabras del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor allá en la cruz hizo una oración por esos que lo estaban asesinando. Padre, perdónalos. Ven, hermanos, si Él nos está enseñando eso, a perdonar, a amar, ¿quiénes somos nosotros para ser selectivos con lo que hacemos? No debería pasar eso, porque si eso está ocurriendo en nosotros, ¿sabe qué hay en nuestro corazón? Pecado, porque estamos odiando en vez de amar. Ahora, hermanos, no es que el Señor Jesucristo o los apóstoles hayan reducido alguna vez el amor al prójimo al nivel trivial de lo que el modernismo ha enseñado, cuando, bueno, amémoslo mientras nos haga el bien, amémoslo mientras no sea contra nosotros. Pues hermano, mire, una mujer adúltera fue hallada en su pecado y fue llevada ante el Señor. Y ahí estaríamos nosotros, el Señor y nosotros. Una mujer llevada en el mismo acto del adulterio al Señor. Y la ley decía que esa mujer debía ser lapidada. Aquí se la traemos, la encontramos así. ¿Cuál era la intención de esos hombres? Cada uno llevaba su roca en las manos. Y se la llevan al Señor. Y se la pone enfrente. Y el Señor solo se dirige a ellos. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Mire, dice que la rume de rocas quedaron ahí. Pero, ¿por qué esta gente se fue? ¿Por qué esta gente no lanzó la roca? ¿Será, hermanos, que hay demasiado bien en lo peor de nosotros? ¿O hay demasiada maldad en lo mejor de nosotros? ¿Qué hay aquí? Esta mujer, finalmente el Señor la perdonó, pero si hubiera estado en las manos de pecadores, la habían destruido. Y no es raro con nosotros. Vemos que toman a un ladrón, lo encuentran en el acto mismo, lo agarran, lo tiran al suelo y empiezan a golpearlo de una manera y otra. Y uno dice, bien hecho, así dele otro más, otro, pégale mejor. Eso fue lo que nos dijo el Señor, tal cual como la mujer adúltera. Si estamos libres de pecado, ¿por qué, hermano? Si estamos libres de pecado, sí, pero resulta que aquí no. Estamos nosotros igual que estos, deseando el mal al prójimo. Hermano, Cristo no redujo el odio y el amor a una mezcla sin color. Dios nos pidió que nos mantuviéramos estos dos rígidamente separados. Y aquí es donde está el problema. Deben estar rígidamente separados el amor y el odio, pero dirigidos siempre a la misma persona. ¿Cómo es eso? Hermanos, se dice que aquí se requiere de nosotros un milagro demasiado grande
la única respuesta es que todas las demás posibilidades son imposibles para nosotros. Para nosotros. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo saber que hay que odiar y que hay que amar? Pero hay que tener esa diferencia. ¿Cómo es eso, hermanos? Solo necesitamos tener el amor de Dios para entender esto. Cuando alguien que clavó al Señor y lo tenía ya mofándose de Él, todavía a Él le amó. Le amó. Si el amor y el odio se combinaran para formar una mezcla, se anularían mutuamente y no tendrían ningún efecto. Por tal razón, encontramos aquí la fatal mezcla y la absoluta impotencia de lo que esta sociedad nos dice, porque su amor incluye al diablo y por lo tanto no significa nada cuando se dirige a Dios. Ahora, en nuestra manifestación del amor al prójimo como creyentes, una vez que hemos sido enseñados lo suficiente por la palabra de Dios, ¿hemos atentado contra la vida de nuestro prójimo? Ya dejamos un poco atrás a esas personas, dejamos un poco al lado el que debemos amar a nuestros enemigos, pero ahora vengamos para acá, para adentro. Aquí donde las cosas se ponen difíciles a veces, hermanos, ¿hemos hecho algún daño contra nuestro prójimo? Si el argumento es que debemos amar a nuestros enemigos, ¿hemos hecho lo contrario? En tercer lugar, asesinos emocionales. Y usted va a decir, menos mal no es con nosotros. Y usted voltea a mirar al lado y dice, no vinieron. Los asesinos emocionales no vinieron. No sé qué tan seguro estemos de eso. Nos seguimos preguntando, hermano, si hemos infringido el sexto mandamiento. Y muy seguramente se puede escuchar la voz de los cristianos al unísono decir, ¡nunca! Esa sería la respuesta. ¿Pero realmente hemos matado a alguien? Y usted dice, no. Eso sería esconderse detrás de la letra del mandamiento. Porque todos nosotros somos culpables de alguna manera por despreciar, por odiar, por desairar, por calumniar, por levantarse en ira, por confabularse con otros, por chismear, por tener rencor y a veces dejar a un lado a los padres de forma hiriente. Usted va a decir, nada de eso me tocó. Yo esperaría que analice muy bien lo que vamos a decir. ¿Y qué decir, hermanos, de la esclavitud? ¿Hay alguien, quizás un miembro de nuestra familia, que prácticamente haya sido privado de libertad, que haya sido privado de la felicidad y satisfacción debido a nuestra manera de vivir egoísta, autoritaria y cruel? Miren esto que voy a señalar, hermanos. En algunos periodos de nuestra historia ha existido la norma cultural de que los maridos quiten la libertad a sus esposas. Eso es en otro planeta, aquí no. Hay maridos que hacen que sus esposas vean la vida con tan poca importancia, que vean la vida como que no tiene ningún sentido. Hay hoy día algunos maridos cristianos que pisotean los deberes de sus esposas, que no les ayudan para nada en su servicio espiritual, que las viven tratando como a inferiores en todos los sentidos. Sobre esto, hermanos, ¿qué pasó acá? Hace unos años, cuando veíamos a esa mujer hermosa, o no tantos años, unos días, cuando veíamos a esa mujer hermosa, hacíamos todo lo posible para cortejarla, para hacerla sentir bien, para usar las palabras más suaves, para tener los actos de amor más grandes.
Bueno, no ahora, no se ve eso. Pero antes se sacaba el pañuelo y se ponía sobre un charco para que el pie de la doncella no se mojara. Hoy ha pasado todo lo contrario. Mire a ver cómo salta. Hoy, ¿qué ha pasado con esas palabras de amor y cortesía que se tenían? Hoy se tiene a una mujer, y perdón que voy a decir esto, y no solamente una mujer que es humillada, sino también hay hombres en su casa que están pasando por lo mismo. Hoy nosotros nos reímos. Bueno, nos parece casi una costumbre que el hombre maltrate a la mujer. Casi que nos parece una costumbre y es una forma de vida, ¿sabe? Pero que una mujer haga eso con el hombre nos parece raro, pero que aquí las hay. Mujeres que todavía miran tan displicentemente a sus esposos, que usan palabras feas contra ellos, que tienen actitudes grotescas contra su esposo. Pero exigen, es que él no me ama. Claro, si usted no lo respeta, ¿cómo va a hacer eso? Recuerden que la Biblia nos enseña que las mujeres deben ser amadas y los hombres respetados. Pero no está pasando eso. Hay mujeres aquí que se ríen de la palabra, mujeres empoderadas. Se ríen de eso. Pero su práctica es esa. Su práctica es esa. El esposo casi que tiene que ir asemejado con un animalito, con la cola entre las piernas, para decirle a ella, ¿sería posible que pudiéramos comer huevitos con tomate y cebolla? Porque a veces la mujer no está dispuesta a eso. Pues si los quiere hacer, hágalos usted. Yo ando ocupada, me estoy pintando las uñas. De verdad, hermano, eso está pasando en otro planeta, aquí no. Aquí hay muchos que tienen que planchar su camisa porque la mujer odia planchar. Aquí hay muchos que tienen que cocinar porque la mujer de eso no sabe. Pero si tiene una lengua, decía mi padre, usando un ejemplo de la Iglesia Católica, comulgaban desde la puerta. Hermanos, para hablar sí tienen tiempo, pero para cumplir los deberes con su esposo no. Pero también estamos hablando de esposos que no están respetando ni amando a sus esposas como se debe. Y eso, hermanos, eso es un quebrantamiento al sexto mandamiento. Porque se están anulando, se están matando uno al otro. Palabras desobligantes, gestos desobligantes. ¿Qué pasó con ese amor que se tenían? Eso es lo que Dios nos está mandando. Íbamos en la primera parte, rico, el Señor nos ordenó amarnos unos a otros como Él nos ha mandado. Sí, pero en el caso de los hogares, ¿qué? Ahí no se cumple esa norma, queridos. Ahí no se trata sobre eso. Bueno, pues hablemos sobre esposo y esposa que no están dando el mejor ejemplo de lo que es amarse uno al otro. Pero tienen hijos en casa y los hijos se están levantando viendo exactamente eso. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Estamos matando, asesinando la verdad de Dios en el corazón de nuestros hijos. Amados, yo pienso que esto pertenece a la familia de ese pecado, no matarás. Pertenece a la familia del homicidio. Pero decíamos hace un momentico, no hemos quebrantado el mandamiento. No ha pasado eso con nosotros. Pero si seguimos hilando más fino, nos vamos a dar cuenta que seguimos en este problema. Hermano,
porque un mal comportamiento desmoraliza, denigra egoístamente a la otra persona. Obviamente, hermanos, usted dirá, eso no es tan grave como el asesinato, pero está en la misma clase de pecado. La esclavitud, la servidumbre en todas sus formas, incluyendo una actitud grotesca en el matrimonio, en la crianza de sus hijos, hermanos, son consideradas en este mandamiento como asesinato moral. El asesinato incluye en su familia negar el afecto y amor propio a otra persona. Y eso es lo que está pasando. Hermanos, revisen su comportamiento, por favor. Revisen su manera de vivir. Porque qué bonito es escuchar la palabra aquí, pero qué de la práctica allá, donde los hermanos no nos ven. Allá nuestro hogar en realidad se ha convertido en un nidito de amor o en un ring donde hay sparring uno y el otro. ¿Conocen esa palabra de sparring, hermano? Donde es uno que le sirve de objeto al otro para que lo golpee. Hermanos, pero no solamente es con golpes, sino esto asesina demasiado. Esto asesina demasiado. He escuchado palabras de esposos diciéndole a su esposa, es que usted es una tonta. Eso no se lo decía cuando la estaba cortejando. Si hubiera dicho esa palabra cuando estaba en el cortejo, ¿sabe a dónde lo habían mandado, hermano? A la quinta porra, dicen por ahí. Porque no lo habían aceptado, pero no. Qué falsedad de falsedades cuando se acercó. Eres mi princesa, pero ahora eres una tonta. No sirves para nada. No entiendes nada, no eres capaz de esto. Hermano, eso mata, eso arruina. ¿Y qué decir de aquí para allá también? Porque pasa lo mismo. El esposo nunca tendrá algo de lo que la esposa pueda decir. Oiga, mijo, lo felicito por eso que al menos hizo. No, sino sigue habiendo estas cosas. Así que, hermano, destruir la reputación de una persona, como ya habíamos señalado, y la anulación y libertad de la felicidad de alguien, eso está incluido en el mandamiento. Hermano, a la luz de esto, ¿dónde estamos respecto al sexto mandamiento? Que este mandamiento sea para muchos, hermanos, y con esto termino, que este mandamiento sea para muchos de nosotros. Ese ayo que nos lleve de vuelta al trono de la gracia, que nos lleve a pedir perdón al Señor, para que el Señor nos dé un carácter renovado de lo que estamos haciendo. Hermanos, nos aterramos de los que viven sin Cristo, pero ¿qué de nosotros? En nuestra casa debe estar la luz del Señor. Porque sabe, fuimos llamados a ser luz en medio de estas tinieblas. Y si el vecino oye que la señora suena contra las paredes, que los hijos son golpeados sin ningún control, hermano, ¿qué luz estamos siendo de Cristo en nuestra casa? Si bien es cierto, hermano, usted y yo no lo estamos viendo, pero si eso está pasando allá, recordemos, nos estamos matando. Y esto es haber caído tan bajo, hermano, parados dentro de los presupuestos del Señor para una iglesia santa y gloriosa, parados sobre esto, dándole oscuridad a la iglesia, teniendo tan en poco la sangre de Cristo, haciendo cosas horrendas para que el Señor no sea glorificado, sino antes sea avergonzado por las actitudes de nosotros. Amados, que Dios nos ayude. Solamente es con la ayuda de Dios que podemos salir adelante. Porque si usted continúa bajo su propio pulso, va a seguir cayendo en errores mucho más graves, mucho más graves. Y le garantizo, hermanos, que adelante está el fracaso, que adelante está
como nos decían ahora, hermanos, si entendiéramos lo que el Señor nos está diciendo hoy, nos ahorraríamos muchas lágrimas, nos ahorraríamos tanto dolor. Pero deberíamos pensar, Dios nos ha regalado un nuevo año, ¿verdad, hermanos? Pudimos ver otro año. El almanaque cambió de dígito y nosotros decimos, año nuevo, vida nueva, propósitos nuevos. Ayer iba una mujer con un pantaloncito chiquito y una blusita chiquita y le iba diciendo al compañero, este año tengo muchísimas expectativas. Y yo la oí pasar y le dije a mi esposa, ojalá una de ellas sería comprar ropa. Porque pues, así que hermanos, nosotros no digamos esto. Tenemos muchas expectativas, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué, hermanos? La palabra de Dios nos está enseñando sobre dónde debemos trabajar, dónde hemos fallado y qué debemos corregir. Esa es la verdad. Que Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos ayude y que todas estas cosas sean simplemente un mal recuerdo de cosas que hicimos pensando que así era, pero que el Señor no aprueba. Oremos.